Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos en esta mañana de julio. Gracias por estar aquí, porque sabemos que ya es un tiempo estival y cada uno estará disfrutando de sus vacaciones, pero esperamos que podáis pasar un ratín con nosotros para contaros una vez más este proyecto que queremos llevar a cabo junto con Revista 5W. Como sabéis, hemos decidido titular este proyecto Resistencia. Evidentemente es un titular un poco militante. ¿Por qué hemos decidido titularlo Resistencia? Porque teníamos en la cabeza desde hace tiempo de hacer un trabajo sobre el auge de la ultraderecha. El auge de la ultraderecha en Europa no es un fenómeno de ahora, ¿no? Es algo que ha ido calando poco a poco. Y yo diría ya desde hace unos años, ¿no? Antes nos preocupábamos menos y ahora parece que poco a poco nos hemos dado cuenta de que todos los alivios por lo que hemos pasado, por ejemplo el año pasado, pues no eran tan esperanzadores, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que Europa era inmune a la vuelta de lo que, ¿no? de lo que llamamos ultraderecha, pero que bien podríamos llamar fascismo, sin neo por delante, porque al fin y al cabo pues, los discursos son los mismos a pesar de que cambian las caras y los nombres. Y cuando hablo de los alivios me refiero en especial a lo que pasó el año pasado, ¿no? Fue un año electoral muy importante en Europa. Y siempre que había una elección, pues al día después hablábamos de que Europa respira con alivio. Así, de alivio en alivio, hemos llegado a un gobierno en Italia donde está un partido xenófobo como la Liga, de Matteo Salvini, que dicta prácticamente la línea del gobierno. Y en uno de estos alivios, en marzo del año de 2017, pues ganó el conservador Rutte en Holanda, por ejemplo, ¿no? Y se dijo que era un alivio porque no había ganado Geert Wilders. Pues bien, obviamos en aquel momento que Rutte ganó comprando parte del discurso del mismo Wilders y desplazando más a la derecha a su partido. Y justo hoy el ministro de Exteriores de este mismo gobierno holandés pues está desatado la polémica porque se conocieron las declaraciones que hizo hace unos días sobre la sociedad multicultural, viniendo a decir que si conocemos alguna sociedad multicultural que sea un proyecto logrado. Así que en realidad, pues desde mi punto de vista, pues hay pocas razones para estar y respirar aliviados. Y entonces así fue como empezamos pues, llevamos ya, como decía, en la cabeza de hacer un proyecto sobre este auge de la ultraderecha, pero también no queríamos dejar que el protagonismo se lo llevaran los que protagonizan este auge, ¿no? Porque en el fondo es darle también una ventaja narrativa y expandir un poco más su discurso. Y fue por eso que decidimos proponer este proyecto en el que el protagonismo lo tienen los que resisten, los que se oponen a este discurso de los ultras y que son gente normal, gente que tiene vidas normales, que hace cosas normales y que en un momento dado decide que tiene que hacer algo para mandar una señal de que esto no es normal, en cambio, que lo que está pasando en sus países pues no es normal. Es gente que se convierte, podemos decir, en héroes, pero por una coyuntura alocada que es la que vivimos. O sea, y
Y una de las cosas, como os pongo algún ejemplo, o sea, uno de los países donde nos gustaría ir es Grecia. Ahí, como supongo que sabréis, está este partido, Siahi en griego, Amanecer Dorado, que sigue siendo la tercera fuerza en el Parlamento. Está habiendo un juicio contra toda la cúpula del partido por organización criminal después del asesinato en septiembre de 2013 del rapero Pablo Fisas. Le mató un militante de Amanecer Dorado y a raíz del asesinato pues, se desencadenó toda una investigación que llevó a juicio a toda la cúpula. Hay unas personas que están en un grupo de gente que está siguiendo cada una de las vistas del juicio porque creen que es importante documentar todo esto para explicar hasta qué punto habían llegado las ramificaciones de Amanecer Dorado en la sociedad. Entonces son personas que tienen sus trabajos, que hacen otras cosas, pero que deciden dedicar parte de su día a hacer turnos para cubrir esto. Y son estos tipos de historias la que nos gustaría contar. También en Suecia o en Alemania, depende de... iremos eligiendo las historias dependiendo de lo que nos encontremos cuando entremos en la fase de producción, si finalmente logramos que esto se financie, que por eso también estamos aquí, para que nos apoyéis y que este proyecto pueda salir adelante. Nos planteamos ir a 2 países, uno seguramente será Grecia y el otro pues lo tenemos que decidir. Y estoy aquí, como veis, junto a mi cartón, está el de Manu Bravo. Yo, esta cosa silenciosa. Es el que me acompañará en esa aventura y que es un lujo de compañero, y ahí pues le dejo ya la palabra. Pues nada, buenos días a todos. Tampoco me voy a extender mucho más, o sea, porque lo mío es básicamente tocar la parte gráfica. Pero bueno, desde mi punto de vista, lo que sí creo que es importante, como gráfico, como periodista, como habitante de esta Europa que nos ha tocado vivir, lo que sí, bueno, pues no sé, remarcar un poco lo que ha dicho María Ángela, que en el fondo, quiero decir, una de las cosas impresionantes que está pasando en esta Europa es que los partidos, digamos, democristianos, socialdemócratas, etcétera, etcétera, incluso ellos están escorándose a la derecha por las consecuencias básicamente de nuestras propias acciones en otro sitio. Quiero decir, toda esta movida, al final la excusa siempre está en el extranjero, en el temor, en atentados que son consecuencias como de lo mismo. Y la idea es salirnos un poco también del modo de contar en el tradicional, en el que yo creo que tanto María Ángela y yo hemos estado envueltos, o estamos envueltos incluso la gran mayoría del tiempo, ¿no? Que es el discurso de las mayorías, la narrativa de los grandes medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo complicado de este tema va a ser acercarse a esos pequeños grupos de personas que no hacen nada a priori destacable, no llaman la atención, no van vestidos de manera llamativa, no queman contenedores, y que es una resistencia ideológica, activa, pero desde mi punto de vista, y aquí viene mi parte y donde tengo que meter el saber hacer, es el rescatar esta resistencia del cotidiano,
la señora que, bueno, lo que sé, pues que será enfermera y no quiere que cierren su hospital y hará X cosas que no llaman la atención visualmente, que quizás no llaman la atención de nadie en la propia vida, pero que sin embargo son muy importantes, porque sin estas pequeñas acciones, sin estas personas anónimas, sin estos modos de entender la sociedad y la participación en ella y entender el ser humano como una persona participativa, pues estamos jodidos, básicamente. Y el reto que nos planteamos, básicamente, yo creo que es ese, que es un reto bonito, que es tratar también un tema muy jodido desde un punto de vista esperanzador, que entiendo que si podemos rescatar 3, 4, 5 historias, 5 nombres de gente que lo pelea, que tal, y está bien hecho y bien transmitido, no solo aporta una información que creo que es necesaria, porque al final, resistimos muchos, cada uno a su manera, sino además que yo entiendo que esto, quiero decir, tiene otra labor, que es, bueno, como decía María Ángela antes, un poco la labor militante, que es que simplemente la gente entienda que esto se puede hacer, que existe, que lo hacemos, que hay gente que lo hace, que no se necesita, digamos, pues no sé, tener una repercusión de la hostia, etcétera, etcétera, pero bueno, esto es un poco la idea. Y a partir de aquí sería repetirme, empezar a hacer pajas mentales y parecer que soy más intelectual de lo que soy. Entonces, si alguien tiene una pregunta, para nosotros sería todo mucho más fácil. No, y sobre todo nos ayudaría también a mejorar el proyecto en sí, ¿no? Porque siempre cuando nos preguntáis cosas, pues, nos hacéis que nos planteemos si lo que estamos haciendo está bien. Sobre todo Mariano, que es el cerebro de la operación. Unas neuronas. Pues... Así que... Pregunta, atención. Aquí Daniel López Villar, que nos pregunta, parece que partidos como Moderato en Suecia y Fidesz en Hungría han ido sentando un terreno muy peligroso, ya que ha llegado más sobre lo hecho por Orbán durante esa gran migración de refugiados. Espera que no consigo leer todo. Sí, no, espérate, porque para ver esto... Espera, que lo tengo aquí. Ahora, como comentas, está en Italia gente como Salvini, con una posición de mucho poder, o como lo ocurrido en Holanda. ¿Pensáis que es un fenómeno extendible a todos los países de Europa? Parece ser que el liberalismo de gobiernos como Macron es solo una especie de antesala hacia un giro mucho más extremista, siendo tal vez Portugal una excepción. Manu igual también puede dar su opinión con respecto a su experiencia en Ucrania, aunque no sé hasta qué punto encajaría la situación en este desarrollo, ya que igual atiende a otro trasfondo, principalmente por si veis posible que se arme un conflicto futuro. Muy interesante lo que planteas, Daniel, muchas gracias. No sé si, Manu, ¿quieres empezar tú por Ucrania? Bueno, como dice Daniel, Ucrania es que creo que obedece a un contexto distinto, pero lo que sí que me parece que es evidente es que durante mucho tiempo, quiero decir, los fascismos, la gente de derechas, los derechones, los conservadores, es decir, esto es tan viejo como el ser humano, imagino, joder, desde que uno está arriba y otro es trabajo, el que está arriba se quiere quedar arriba y basta. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que entiendo es que en determinados periodos de bonanza, de paz, de falta de violencia en nuestras caras, la gente se olvida de estas historias. Y entonces empieza a sentir amenazas donde casi no las hay. Es decir, el tema de Ucrania básicamente viene de la Segunda Guerra Mundial, tío. O sea, son heridas sin cicatrizar. Y lo que pasa aquí es que sobre una herida ya que pensábamos cicatrizada, lo único que pasaba es que había gente camuflada de liberal, camuflada de socialdemócrata, camuflada y ahora pues
parece que salen debajo de las piedras. Mucha gente que ni siquiera ha vivido los fascismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando se acaba la gente que transmite esa memoria de lo que fueron aquellas décadas jodidas, repetimos lo que nos ha vuelto a pasar y estamos viviendo eso, básicamente. Y ya que siga ya, yo soy un fotógrafo. Bueno. Yo lo que pienso con respecto a la pregunta que nos hacía Daniel, si esto se puede extender en toda Europa, yo creo que ya eso es extendido. O sea, no es tanto cuánto es el alcance en términos de votos o porcentaje o número de diputados que estos partidos logren, sino, o sea, yo creo que lo más grave que está pasando es que el discurso ya ha contaminado los partidos que se consideraban o se hacían moderados, conservadores, y esto es mucho más peligroso que un partido ultra en sí entre en el Parlamento, que es una cosa que puede ser, bueno, hasta cierto punto simbólica, ¿no? Que tengan 2, 3 diputados. Efectivamente es un logro, pero más logro me parece que el discurso que hacen pues consiga expandirse más allá de las fronteras, de sus fronteras internas como movimiento. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Esto y esto que implica que este discurso se normalice, que algo que parecía impensable por poder decir en público hace tan solo unos años, pues ahora sea normal. Pues, y esto pasa con Salvini, pero no solo. Pues Salvini quizá es ahora la máxima expresión de esto por el uso que está haciendo sobre todo de las redes sociales y de esta comunicación directa del jefe a las masas, ¿no? Lo hace mucho precisamente con directos de Facebook Live. Que hace casi prácticamente, creo que uno al día. Y ahí, pues, Como nosotros. Como nosotros, sí. Bueno, nosotros no tanto que, como se ve, no somos muy... no estamos muy cómodos, ¿no? Él está mucho más cómodo que nosotros haciendo Facebook Live. Se ve que lo ha ensayado bien. Y no sé si te hemos contestado, Daniel, pero digamos que esto es todo lo que pensamos. Hay aquí una compañera, Paula Martín, que nos pregunta, ¿habéis pensado en hacer un fotoensayo o una crónica con contenido fotográfico? Yo pienso en mi parte y ella en la suya, y como todo buen reportaje periodístico, nuestras partes encajarán y se complementarán la una a la otra, que es la idea. No sé, ensayo, yo me pierdo ya, yo haré fotos y ella escribirá texto. Y así lo vamos a dejar. Pues eso. ¿De cuánto tiempo es para trabajar? Pregunta Jesús González. Pues de momento, de ninguno. De momento cero si no logramos que se financie el proyecto. Si logramos que se financie, pues tendremos... la idea es estar viajando a estos países pues unas semanas y luego tenemos que la elección y todo lo que necesitemos para... Y está la preproducción, que es parte importante de todo esto, porque no es que tú vas y te plantas ahí. Entonces, pues necesitaremos tiempo. Sí, por eso la cobertura cuesta lo que cuesta, porque hay el trabajo previo, el trabajo sobre el terreno, el trabajo que viene después, y todo y cada uno de estas etapas, toda y cada una de estas etapas, pues necesitan un tiempo razonable para hacer un trabajo pues, que creemos que tiene que ser de calidad, ¿no? Muchas gracias por ser una partícipe de este trabajo. Yo solo voy a comentar que teniendo en cuenta lo oscuro de la situación, tendremos de disfrutar vuestra experiencia, albergar más esperanzas de que proyectos de base de más resistencia cristalicen. Un saludo. Gracias. Andrea. Gracias, Andrea.
Ojalá esto salga, ojalá esto salga. En España tenéis trabajo para en relación al fascismo. ¿Contaréis con algún colectivo campaña antirracista aquí o se centrará en el resto de Europa? Gracias por vuestra labor. Pues en principio estábamos más intencionados a trabajar fuera de España. No porque aquí no haya grupos, pero por respeto a lo que está pasando en otros países, sí que, como dijo alguien también en el chat, pues Portugal y también España pues son un poco una excepción, en el sentido que no hay formaciones ultras tan fuertes, esto sí en términos de votos y diputados. Luego podemos discutir sobre el porqué y igual aquí Manu puede añadir. Yo no, porque entonces me quemaré, pero yo creo que una de las formas, quiero decir, me parece interesante, yo suelo trabajar siempre fuera de España. De todas formas, trabajar aquí sobre fascismos y sobre extremas derechas, es decir, nosotros somos un país cainita, ¿entiendes? Es como, al final, nosotros tenemos una herida que nos ha cicatrizado en mucho tiempo y lo que no queremos es que se confunda un caso particular como es el de España, de una dictadura de no sé cuántos años, de los hijos de los señores de la dictadura metidos en partidos, en judicaturas, etcétera, etcétera, manejando el cotarro, de tener un rey designado por, quiero decir, nosotros tenemos que salir de esto, porque esto es una dinámica solamente española y no se puede confundir con la dinámica que traen el resto de los países de Europa, diría yo. Me parece que los motivos por los que en España hay fachas son mucho más tradicionales, más históricos y de aquí nunca se han ido cuando en los otros sitios pensábamos o se pensaba y ellos mismos pensaban que sí. Entonces creo que la dinámica de España, pese a coincidir en derechones y conservadores, es muy particular y trabajando fuera de España creo que hacemos mejor servicio para contar lo que está pasando en Europa, porque aquí tendríamos que contar las de 74 por lo menos. Y luego yo creo que hay, aparte de lo que dice Manu, también hay otra diferencia. En Europa todo este auge viene acompañado por una puesta en cuestión por un antieuropeísmo, digamos, bastante fuerte y una puesta en cuestión de lo que ha sido el proyecto europeo hasta ahora, que sobre esto se puede debatir. Pero en España no hay ese, o por lo menos yo no percibo que haya este antieuropeísmo tan marcado como, por ejemplo, los empieza a ver en otros países, ¿no? Empezando por mi país de origen, que es Italia. Entonces, esta es también otra diferencia con respecto a las dinámicas que están pasando en Europa, en el resto de Europa. Nos llega una pregunta por Twitter de Jessica Cáceres, que pregunta: ¿se va a incluir la forma en que la gente normal de la calle está aceptando esa vuelta al radicalismo fascista y su forma de implicarse y aceptarlo? ¿Qué les hace aceptarlo? ¿O es que siempre han pensado así y se lo han guardado para ellos mismos? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? Entiendo que en este caso de los que aceptan el radicalismo. Sí se va a incluir, pero como en un espejo. O sea, en el fondo, la idea de este proyecto, o sea, nosotros queríamos contar el auge de la ultraderecha, pero esto, y obviamente los que apoyan y que están detrás de este auge, se contará como un reflejo a través de la historia de los que se oponen. Es un reto narrativo también, porque es una forma de tener todo
punto, pero el protagonismo tiene que ser de los otros, ¿no? Es obvio que al final la intención es explicar que hay cómo está pasando lo que está pasando, ¿no? Cómo es posible que esté pasando esto y cómo es posible que gente normal pues apoye estos movimientos. Sobre el hecho de que si lo tenían guardado para ellos mismos y al final se han soltado, no lo sé, yo me lo he preguntado muchas veces, sobre todo en las últimas semanas, cuando a veces me pierdo un rato en cosa que no sé si es muy útil en realidad, en leer los comentarios que dejan sobre, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Salvini o el Facebook de Salvini o de Trump, por ejemplo. Y la respuesta que veo de mucha gente. Entonces, que además ponen, no son solo trolls o gente anónima, ya hay gente con nombre, apellido y foto con sus hijos de vacaciones, mientras dicen que tenemos que ahogar a los que llegan con los barcos. Claro, no lo sé. O sea, no sé contestar a esa pregunta de si lo tenían guardado para sí y de repente, pues cuando han tenido la ocasión, se han desatado. Yo, Sí. yo siempre he pensado que todo esto tiene mucho que ver con la situación económica de cada uno, ¿no? Es decir, al final nadie se acuerda de ese... nadie se acuerda de, lo que sé, de que los migrantes en teoría te quitan trabajo, no sé qué, no sé cuántos, cuando todo el mundo tiene curro, ¿no? Pero estas cosas pasan cuando no hay pasta. Es decir, a los hechos me remito, pero básicamente Mussolini no viene de una Italia apoyante, Hitler no venía de una Alemania de la hostia y nuestro querido amigo Paco tampoco es que tuviera que hacer demasiado porque la gente las estaba pasando canutas. Entonces es la promesa fácil de que hay un enemigo X y es el culpable de eso. Es decir, esto implica no razonar, implica no pensar, implica mogollón de movidas y la movida es que esto es el contexto en el que nosotros nos movemos. Esto no hay que fotografiarlo, esto no hay que escribirlo, esta es la base en la que nosotros nos movemos. Es decir, este es el mar en el que nosotros vamos a navegar y nosotros lo que tenemos que hacer es ir buscando otros barquitos. Pero el mar en el que navegamos es gente que ya ha asumido esto, políticas que ya se han asumido como propias, cierres de frontera que ya se han asumido como que tienen que estar ahí. Es decir, esto no se puede explicar, o se puede explicar, pero este es el contexto en el que nosotros vamos a movernos. O sea, no va a haber una especial incidencia, entiendo, por lo menos por mi parte como fotógrafo, en destacar estas cosas, porque estas cosas son el contexto en el que están. Sí, o sea, sobre que esto tiene una base, digamos, económica, estoy de acuerdo en parte. Creo que es una pauperización que no solo tiene que ver con lo económico, ¿no? O sea, bueno, quizá el caso que, por ejemplo, mientras que el caso de Grecia sí que es tremendamente económico, que viene profundamente de la crisis. El caso de Italia es un empobrecimiento cultural y del sentido de comunidad que vienen también de antes, ¿no? Es un poco la expresión humana que es sobre el que ha pivotado un poco el discurso durante el que yo llamo el ventenio berlusconista. Porque luego, sí, hay mucho más precarios, económicos también, pero los que han apoyado, por ejemplo, en estas últimas elecciones Salvini, pues no son ni los más pobres, probablemente, ni los más emarginados. Así que bueno, sí que hay esta base, pero creo que hay también razones que van un poco más allá. Nos llega otra pregunta de Daniel. María Ángela, como comentabas antes, espera que no la leo entera.
como comentabas antes, de que no es tanto que el partido extremista consigan no es tanto que los partidos extremistas consigan el poder como el hecho. Espera que estoy teniendo un problema. Como comentabas antes, no es tanto que partidos extremistas consigan poder como el hecho de que partidos más tradicionales viren sus discursos hacia la derecha, hacia la extrema derecha. ¿Veis a Francia o a Alemania o países fuertes dentro de Europa a corto plazo desarrollar discursos contrarios a la política de acogida de refugiados hasta ahora y creando políticas hasta indicios fascistas? ¿Veis el mismo discurso de los años 30, con el foco inicial en este caso en la inmigración de un conflicto generado por la propia Europa, en buena medida en Siria, para ese desarrollo de mensaje extremista? Yo creo que en Francia y Alemania ya está pasando, ya ha pasado. O sea, en el fondo lo que está pasando con la crisis política que ha tenido el gobierno de Merkel es esto, ¿no? O sea, los ministros de Interior, en el fondo, sus planteamientos es un poco expresión de trasladarse cada vez un poco más hacia la derecha para intentar parar el auge de los ultras. Y al final, yo lo que digo siempre es que esto se está haciendo antes fueron las elecciones generales en Alemania en septiembre del año pasado, ahora elecciones en Bavaria en octubre. Y bueno, hacemos esto para que no gane la AfD. Pues yo creo que entre la copia y el original, los electores acaban eligiendo el original. Lo de Francia puede ser distinto, pero veremos hasta qué punto. Al final, pues, la segunda vuelta fue entre Le Pen y Macron. No sé hasta cuándo podemos respirar aliviados. También allí. Manu, no sé si quieres añadir algo. La verdad que no tengo mucho más que añadir. Estaba pensando en la barbarización de Roma. O sea, que al final no es... Básicamente es eso, es lo que está diciendo. O sea, los partidos de centro están asumiendo estas políticas con tal de derrotar y al final se están convirtiendo en lo que quieren derrotar, ¿no? Con lo cual, pues es lo que hay. O sea, no sé. Es lo que hay. A llorar, el que pueda. Nos pregunta David Flores, a la hora de trabajar sobre la resistencia a la ultraderecha, ¿vais a hacer una crónica sobre colectivos, ONGs, las personas sobre las que recae el fascismo? Todo es un territorio que tenéis que explorar. Es un territorio que en parte tenemos que explorar, pero sí habrá un poco todo esto, sí. Obviamente no será todo, porque de todo esto elegiremos las historias más ejemplares, las historias que de forma más completa pueden explicar esta forma de resistencia. Como decía antes, o sea, el reto de todo esto, y creo que lo explicaba antes muy bien en Manu, es que no hay acciones espectaculares, o es la resistencia de lo cotidiano. Eso, contarlo y representarlo gráficamente es un gran reto. Pero creemos que es esto lo que contar. Sí, creo que es interesante salirte, o sea, porque nos salgamos de evidencias. Quiero decir, podríamos subirnos al barco de Proactiva y decir que eso es resistencia, porque lo es. Pero es la parte evidente. Podríamos ir al barrio anarquista de Atenas, pero también es la parte evidente. Quiero decir, entiendo que este tipo de colectivos con visibilización social, etcétera, etcétera, están ahí, pero que eso es la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, eso no viene de la nada. Eso viene
gente normal que actúa consecuentemente conforme a unas ideas y resiste consecuentemente conforme a esas mismas ideas. Y no llaman la atención. Son gente de la calle, son gente normal. Y nuestro, yo creo que el disparo acertado, el disparo agudo, sería mostrar eso. Porque mostrar eso es mostrar a la gran mayoría de personas. No mostrar la punta del iceberg, es mostrar a la gran mayoría. Y se informa, y el que lee también se identifica, con lo cual es de las pocas veces que puede que se me haya planteado la posibilidad de hacer un reportaje que tenga un pozo positivo, por decirlo de alguna manera. Es una puta tragedia en la que uno se desespera siempre. Y por ahí van los tiros, más que por andar siguiendo una retahíla de colectivos, ONGs, etcétera, etcétera, que al final pues me parecen un poco una obviedad que se cuenta casi por sí misma y que se cuenta en muchos otros sitios. Luego, inevitablemente, mucha de esta gente estará en estos colectivos, probablemente, ¿no? Porque al final, pues, cuando alguien toma, esto me ha pasado a menudo, ¿no? Es una dinámica normal, cuando alguien se levanta una mañana y dice, bueno, tengo que hacer algo, al final se acerca naturalmente a gente que ya está haciendo algo, ¿no? Entonces, probablemente a veces estas historias coincidan, pero la intención es pues, ir a buscar a gente que pues, en su día a día hace cosas para intentar parar esto, ¿no? Y para intentar contrarrestar ese discurso y este auge. Y bueno, si no hay más preguntas, yo creo que nos podemos despedir ya, pero antes sí que nos gustaría deciros que este proyecto y todo lo que os hemos contado pues no se podrá realizar si finalmente no sale adelante el crowdfunding que lanzamos junto a Revista 5W. Quedan unos 10 días para el cierre del crowdfunding, así que animaros y animad a vuestros amigos a apoyarnos, aunque sea con pequeñas cantidades. Muchísimas gracias y feliz verano de mi parte. Tampoco me voy a repetir. Que quiera peces que somos el culo. Si queremos hacer esta historia, os va a tocar rascar el bolsillo un poquito. Si la queréis leer y si no, pues no sé, igual algún día nos toca la lotería y la hacemos. Pero bueno, nada, gracias por estar ahí, gracias por escuchar esta chapa y nada, chavales, a pasarlo bien. Que en muchos sitios de España, no sé en mi pueblo, hace sol, así que habla. Bueno, un abrazo a todos. Feliz verano de nuevo. Agur.